Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El descontento de los agricultores se extiende por toda Europa. Cada vez son más los trabajadores del campo que protestan sobre su situación de trabajo, el precio de los alimentos y la competencia desleal entre países. Estas movilizaciones están afectando a los camioneros españoles. Algunos llevan días atrapados ante el bloqueo de las carreteras por parte de los manifestantes en Francia. Las pérdidas ascienden a más de 12 millones de euros al día, según la patronal del transporte española. Por otro lado, recordamos a Chita Rivera, la gran actriz de musicales de Broadway que ha fallecido a los 91 años. Uno de sus grandes papeles fue el de Anita en West Side Story. Comenzamos con los titulares del día. Naciones Unidas urge a los países donantes a que restablezcan la financiación para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Italia lanza la primera operación internacional de rescate de las víctimas de la guerra en Gaza y repatria a niños palestinos heridos para ser tratados en centros pediátricos. Pequeños contingentes de tropas rusas han tomado posiciones en las afueras de Avdiivka. Las fuerzas ucranianas tratan de repeler los ataques. El Congreso de los Diputados rechaza la polémica ley de amnistía. La indignación en el sector agrícola se intensifica en Europa. En Francia prosigue el bloqueo de los accesos a París y las protestas se extienden hacia Bruselas y Roma. Al menos 11 personas murieron el martes, entre ellas 4 niños, en un ataque israelí que alcanzó un edificio residencial en la ciudad de Deir al-Bala, en el centro de Gaza. Los ataques se produjeron mientras el ejército israelí continúa extendiendo su ofensiva militar sobre la mitad sur de la franja, que se ha intensificado en la ciudad de Han Yunis, la segunda más grande de Gaza. Los ataques israelíes han matado a más de 26.700 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás. El martes por la noche, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió a puerta cerrada con 35 países donantes y urgió a que se restablezca la financiación para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Por su parte, el Consejo de Seguridad pidió colaboración con la nueva coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza. Es muy importante que reconozcamos el papel central que la UNRWA desempeña en la Franja de Gaza. Creo que es un debate en curso y los países donantes, por supuesto, han establecido sus parámetros y también han dado claridad. Es un debate en curso. No se puede sustituir el papel humanitario que la agencia desempeña en Gaza. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración expresando su preocupación por el terrible y rápido deterioro de la situación humanitaria en Gaza en medio de los incesantes bombardeos y combates. Las fuertes lluvias de los últimos días complican la situación y han provocado que las condiciones de las personas desplazadas que se refugian en campamentos improvisados sean aún más desesperadas. El 85% de la población de Gaza ha tenido que huir de sus hogares. Se extienden las consecuencias de la guerra de Israel sobre Gaza. Los efectos llegan al Mar Rojo, donde la Unión Europea va a poner en pie una misión naval con buques de la Armada de varios de los Estados miembros. Según el responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, la operación estará en marcha el 17 de febrero. Borrell subraya que tratarán de prevenir o bloquear ataques, sin intervenir en ningún tipo de acción contra los hutíes. A todos nos preocupa el tráfico hacia el Canal de Suez. Muchas empresas europeas nos lo están pidiendo, porque sus modelos de negocio están sufriendo mucho debido al aumento de los costes y el hecho de que tienen que ir a Sudáfrica y viajar hasta Europa. Esto está afectando a los costes, así que está afectando a los precios y a la inflación. Así que es natural que intentemos evitar este riesgo. La semana pasada, fuerzas estadounidenses y británicas bombardearon varios objetivos en zonas de la República de Yemen, desde las cuales los hutíes lanzaban misiles. Ha sido la segunda vez en la que los dos aliados llevaron a cabo ataques de represalia. Han vivido un infierno en la tierra. 11 niños palestinos llegaron este lunes al aeropuerto militar de Ciampino, en Roma, para ser tratados de sus heridas. Son unos pocos de los miles de víctimas de los ataques de Israel. 4 de ellos están hospitalizados en el Centro Niño Jesús de Roma. Consiguieron sacarlos de Gaza a través de Egipto y desde allí abordaron aviones con destino a Italia. Ahora están felices, pero si hubiesen visto a los niños,
tal y como estaban ayer en el avión, verían que han cambiado y ahora están mejor, mucho mejor. Al menos los hemos visto sonreír. Están felices de haber salido del infierno. E sono contenti che hanno detto che sono usciti dall'inferno. Nuestra esperanza después de todas estas víctimas palestinas y también israelíes, creo que deben encontrar una solución al problema, deben encontrar la paz. Del problema che devono trovare la pace. El padre de Hadi, de 14 años, explica cómo les tiró abajo su casa un bombardeo israelí. Su hija está en un centro de rehabilitación en Emiratos Árabes Unidos tras serle amputado un pie. Mi hijo tiene fracturas en la cabeza y en la mano. También sufre ataques epilépticos como consecuencia de los bombardeos y explosiones que tuvieron como objetivo nuestra casa. Fue muy difícil salir de Gaza, dejamos allí un infierno, una tierra arrasada. No queda nada en Gaza, ni casas, ni carreteras, ni hospitales. Italia es el primer país europeo que lanza una operación internacional de rescate de las víctimas de la guerra en Gaza. Otros niños heridos llegarán en los próximos días en un barco de la Armada italiana. Pequeños contingentes de tropas rusas han tomado posiciones en las afueras de Avdiivka y llegaron a realizar una incursión en una calle en el sur de la ciudad ucraniana, tras meses de intensos combates. Las fuerzas ucranianas tratan de repeler los ataques mientras Rusia busca afianzar sus avances. Durante una visita a Suecia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló sobre seguridad europea y alertó sobre el coste que tendría una victoria rusa para el continente. El coste real a corto y largo plazo de una victoria rusa es demasiado alto para todos nosotros. Por eso la respuesta razonable es estar preparados para apoyar a Ucrania durante este periodo y los años venideros. Cueste lo que cueste. Desde que Rusia invadiera Ucrania en 2022, Suiza ha recibido críticas por no permitir la transferencia indirecta de armas y munición a Kiev a través de terceros países, debido a su política de neutralidad en conflictos armados. El martes, Suiza entregó por primera vez armamento militar a Alemania. El este de Ucrania ha sido blanco de nuevos ataques con drones rusos. En Kharkov, varias personas resultaron heridas el martes por la tarde cuando un dron de fabricación iraní explotó cerca de una zona residencial. La explosión dañó edificios de viviendas y dejó un profundo cráter en una carretera. En total, Rusia lanzó 6 drones sobre Kharkov, objeto de ataques aéreos en numerosas ocasiones desde el comienzo de la invasión rusa. Las cortinas nos salvaron más o menos. El cristal se cayó y saltamos. Si no, nos habrían acribillado por completo. Solía oír los misiles siempre, pero esta vez no. Y en Mykolaiv, un hombre resultó herido tras un ataque a un almacén. A su vez, Ucrania afirma haber dañado una refinería de petróleo cerca de San Petersburgo, en Rusia. Kiev ha intensificado los ataques a la infraestructura rusa en las últimas semanas. La indignación en el sector agrícola se intensifica en Europa. En Francia prosiguen los bloqueos de autopistas y accesos a París. Las barricadas de tractores tratan de presionar al gobierno contra una normativa restrictiva y por la supervivencia del sector que se ve sacudido por las repercusiones de la guerra en Ucrania. Promesas y palabras, pero no hay acciones. Esperamos decisiones concretas y en base a ellas veremos si se levantan o no los bloqueos. Protestaremos en París si es necesario, pero yo creo que bloquear el acceso a París es suficiente. Personalmente, no me interesan los campos elíseos. El primer ministro francés Gabriel Attal ha prometido garantizar la soberanía agrícola. Y por supuesto hemos tomado medidas decisivas para asegurar la soberanía agrícola de nuestro país. Lo digo solemnemente aquí, que hay y debe haber una excepción agrícola francesa. Soy consciente respecto a la acumulación de normas y ante las decisiones que vienen de arriba o de quién sabe dónde, la agricultura también tiene dudas y espera respuestas y soluciones. Ahí estaremos, sin ambigüedades. Los piquetes fronterizos perjudican a los camioneros españoles y portugueses que denuncian ataques vandálicos y pérdidas de 12 millones de euros al día. Por la frontera de la Junquera pasan casi 12.000 camiones diarios y por la de Irún 10.000. Y que Francia, para nosotros, aparte de ser destino,
es país de tránsito obligado. Mientras aumenta el malestar en el sector agrario, en Bélgica los bloqueos de carreteras prosiguieron el martes con el corte de la principal autopista de acceso a Bruselas. En Italia los agricultores se concentran por tercer día consecutivo en una salida de la autopista cerca de Roma. Protestan por las políticas agrícolas de la UE, el aumento de los costos de producción, unos mayores impuestos y menores ingresos y los recortes a los beneficios fiscales para el diésel. La Asamblea Nacional de Francia aprobó el martes por una amplia mayoría un proyecto de ley para consagrar en la Constitución francesa el derecho de la mujer al aborto. La enmienda constitucional debe recibir la aprobación ahora del Senado y luego ser validada en un referéndum o por una mayoría de 3/5 de una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento. El gobierno francés busca así blindar constitucionalmente el derecho al aborto y argumenta que en países como Estados Unidos este se ha visto amenazado. El principal líder opositor y ex primer ministro pakistaní Imran Khan fue sentenciado este miércoles a 14 años de prisión por corrupción, apenas un día después de que otro tribunal le condenara por filtrar secretos de Estado y le impusiera una sentencia de 10 años de cárcel. La de este miércoles supone la tercera condena de Khan desde 2022, cuando fue expulsado del poder, y se produce justo antes de las elecciones parlamentarias de Pakistán del 8 de febrero. El Congreso de los Diputados rechaza la polémica ley de amnistía. Los independentistas catalanes de Junts per Catalunya tumbaron la ley después de que una amplia mayoría rechazara previamente las enmiendas presentadas por el partido catalán. Debido a su naturaleza jurídica, la ley tenía que ser aprobada por mayoría absoluta para salir adelante. La ley ha contado con el apoyo de 171 diputados, mientras 179 votaron en contra. La proposición de ley volverá ahora a la Comisión de Justicia del Congreso y reabre la posibilidad de negociar cambios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó aprobar la ley a cambio del apoyo parlamentario de dos formaciones separatistas catalanas que permitieron la formación de un nuevo gobierno de izquierdas en minoría el año pasado. La ley ha sido ampliamente criticada por la oposición, que la ha tachado de una vergüenza nacional. El Gobierno del Reino Unido se dispone a modificar las leyes para el retorno del Parlamento Regional de Stormont, en Belfast. La entidad podría reactivarse el sábado después de que Londres aceptara concesiones sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit. 2 años después de abandonar la Asamblea, el Partido Unionista Democrático vuelve tras recibir garantías de que no habrá frontera comercial entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. La vuelta de la formación pro-británica al Parlamento se debe, en parte, al hecho de que Michelle O'Neill, del Sinn Féin, se convertirá en la primera nacionalista irlandesa al frente del gobierno regional. Es la primera vez que el Sinn Féin entra como partido nacionalista. Es el partido más grande de Irlanda del Norte. Esto es una gran conmoción para numerosos unionistas, incluso para muchos en el DUP. La llegada de Michelle O'Neill al cargo de primera ministra otorga al nacionalismo irlandés la posición política dominante en Irlanda del Norte. En Belfast, la propuesta de reactivación del Parlamento ha sido bien acogida. Creo que sería muy competente, pero necesitamos que todos los políticos trabajen para nosotros. Ahora vemos más católicos que protestantes. Finalmente se ha producido ese cambio. Eso puede significar un primer ministro nacionalista. Eso significa que en 10 o 15 años nos planteemos un referéndum, al igual que ha hecho Escocia. Algunos unionistas pro-británicos consideran que Michelle O'Neill y el Sinn Féin están siendo recompensados políticamente. En la moral de Irlanda del Norte, este es un cambio horrendo, porque se trata de una señora que nos dice que no había alternativa a los asesinatos masivos, que no había ninguna alternativa a que la gente muriera calcinada en los hoteles, que no había alternativa a atrocidades como la de Enniskillen en el Día del Recuerdo o la de Kings Mills, donde los protestantes fueron obligados a bajar de un autobús y asesinados por ser protestantes.
El futuro del Parlamento de Stormont aquí en Belfast depende ahora de que Bruselas y Londres introduzcan las modificaciones oportunas en el documento marco de Windsor. Con el Sinn Féin a punto de ocupar el puesto de primer ministro por primera vez en su historia, se espera que aumenten las voces a favor de un referéndum de unificación de Irlanda en los próximos años. Adiós al vapeo de nicotina. El Reino Unido prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos desechables. La medida forma parte de la legislación impulsada por el gobierno de Sunak para erradicar entre los menores el hábito de fumar. Según los datos del gobierno británico, el uso de vaporizadores se ha triplicado entre niños recientemente y el 9% de los jóvenes de entre 11 y 15 años usa vaporizadores. Aseguran que la nicotina que contienen es altamente adictiva y que a veces causa dolores de cabeza, ansiedad y problemas de concentración. Al descubierto el robo sistemático de bebés en Georgia con las gemelas Einos Artania y Amy Kivitia. Fueron robadas a su madre en el hospital y vendidas al nacer a dos familias. 19 años después se encontraron en TikTok. Se reconocieron en las fotos de un tatuador que publicó la foto de Amy en la red social. Miles de niños georgianos fueron separados ilegalmente de sus padres biológicos en salas de maternidad y vendidos a diferentes familias desde 1950 hasta 2005. A los padres biológicos les decían que sus hijos habían muerto al nacer. Pronto ya no podrás escuchar a muchos de tus artistas favoritos en TikTok. Universal Music Group, que representa a artistas como Taylor Swift, Billie Eilish o Bad Bunny, retirará las canciones de sus artistas de la red social debido a una disputa de licencia. Universal dice que TikTok está dispuesta a pagar una fracción de lo que pagan otras redes sociales por su música. Por su parte, TikTok dice que las acciones egoístas de Universal no benefician a los artistas. Muere Chita Rivera, la estrella de Broadway de West Side Story, la dinámica bailarina, cantante y actriz que fue nominada 10 veces a los premios Tony, murió el martes en Nueva York a los 91 años tras una breve enfermedad. En 2009, Rivera recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de Estados Unidos. Rivera captó la atención mundial por primera vez en 1957 como Anita en West Side Story y todavía bailaba en Broadway medio siglo después. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment del día, en el que verán la gran fiesta vikinga celebrada en Reino Unido para festejar su herencia. Que disfruten del día.